Hay una promesa que tú y yo debemos tomarla y hacerla nuestra, que está en Josué 3:5, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Esas maravillas usted y yo tenemos que verlas. Este año 2020, tenemos que terminar viendo las maravillas de Dios en nuestras vidas. Pero hay una consigna, hay una demanda para usted y para mí. Santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Si tú crees que esta palabra es para ti, para tu familia, pon ahí en los mensajes, amén, así será en mi casa, así será en mi familia. Mis hijos van a ver esa maravilla, mi familia vamos a ver esa maravilla, en mi economía vamos a ver esa maravilla. La salvación de mi familia será la maravilla que yo voy a ver a Dios obrando en cada una de mis circunstancias. Así que en base a esa palabra, todo este mes de junio, vamos a estar hablando y buscando para que el Señor esté santificando nuestras vidas. Y el mensaje de esta mañana se llama la santidad y confesión de pecados. Dilo conmigo fuerte, la santidad y la confesión de pecados. ¿Qué relación hay entre la santidad y la confesión de pecados? Mira, el libro de Levítico es el libro de las leyes de Dios. En este libro Dios establece todas las normas, instrucciones para que el pueblo de Israel pueda ser apartado, consagrado, santificado como pueblo suyo. Y en el capítulo 16 hay una instrucción muy importante. En realidad, en este capítulo podemos ver el día más importante en el calendario del pueblo de Israel. Era el día de la expiación. El día de la expiación era el único día del año en el que el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo como representante de todo el pueblo con la sangre del cordero que era sacrificado por los pecados del pueblo. Era el día más importante del pueblo de Israel. Y mire, en medio de todo este contexto, hay algo que tú y yo tenemos que considerar cuando hablamos de la santificación. En medio de esta ceremonia hay un momento que no podemos pasar por alto y que esta mañana debemos considerar como un paso importante en nuestra santificación. Mira, Levíticos 16:21 dice así: y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados. Mira lo que hizo el sumo sacerdote, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío. ¿Y qué hizo? Y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Presta atención. En el día de la expiación, el sumo sacerdote tomaba en primer lugar un becerro, no un macho cabrío, un becerro. Esto es parte de la historia de la ceremonia. Un becerro que sacrificaba, degollaba, para presentar su sangre por los pecados de él y de su familia, de todos los sacerdotes. Eso hacía primero. Luego tomaba del pueblo dos machos cabríos. Y uno tomaba y lo sacrificaba igualmente por los pecados del pueblo para presentarlo delante de Dios. Pero otro quedaba vivo. Presta atención, y de este último que queda vivo es que este pasaje habla. Y dice, este último era tomado por el sumo sacerdote. Él le ponía las manos sobre la cabeza y allí confesaba, escucha, confesaba los pecados de Israel. Este macho cabrío era llevado al desierto, donde simbólicamente se alejaba llevando los pecados del pueblo. ¿Te das cuenta? El pueblo de Israel no solamente expiaba su pecado a través de un macho cabrío, y con su sangre era el pago por los pecados del pueblo de Israel, sino que también simbólicamente, a través de la confesión de pecado, este macho cabrío salía al desierto y se alejaba, como que el pecado se alejaba del pueblo de Israel. Esto está hablando de santificación. No solamente somos santos por el derramamiento de la sangre de nuestro Señor Jesucristo en esa cruz, sino que también nosotros tenemos que ver que de nuestra vida el pecado se aleja. Eso se llama santificación. Pero en esta ceremonia, para que el pecado se aleje, había una confesión de pecados. Si realmente queremos alejar el pecado de nuestras vidas, pues debemos practicar la confesión de pecados.
Por eso debemos considerar esta práctica, la confesión de pecados, como un paso importante en nuestra santificación. Y sabe, confesar nuestros pecados a otras personas es difícil, ¿no? Nos da vergüenza, nos da temor de ser juzgado, de ser criticado. Nuestra estima está, nuestro nombre está en manos de lo que confesamos. Por lo general, nosotros no queremos sacar a la luz nuestros pecados. Los matrimonios decimos, no, los pastores no tienen que saber de esto. Nosotros podemos arreglarlo solos. Los jóvenes quieren mantener ese pecado ahí oculto y no confesarlo, creyendo que solos pueden salir de eso, por la vergüenza. Pero en la Biblia podemos ver que en este acto simbólico en el que este macho cabrío se alejaba del pueblo llevando los pecados, había una confesión de pecado. Y esta mañana yo quiero hablarte de eso justamente. Cómo la confesión del pecado es un paso importante dentro de nuestra santificación. ¿Y a quiénes debemos confesar nuestros pecados? Pues la Biblia nos enseña que la primera persona a la cual deberíamos confesar nuestros pecados es a Dios, es a nuestro Señor, porque Él es el que perdona todas nuestras faltas. Mira lo que dice Salmos 32:5. Dice así: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Tenemos que confesar nuestros pecados a Dios. Tenemos que venir delante de Él cada día a pedirle perdón por nuestras faltas y por nuestros pecados, porque es Él el que nos quita el pecado de nuestro corazón. Es Él el que perdona nuestras faltas. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, una vez más, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. El Señor es fiel y el Señor es justo. Él nos va a perdonar nuestra falta. Él va a perdonar nuestros pecados. Pero hay otro punto importante dentro de la confesión de pecados. También tenemos que confesar nuestros pecados y pedir perdón a aquellos que hemos ofendido. No solamente tenemos que ir delante de Dios a pedirnos perdón por nuestros pecados, sino que si hemos dañado a alguien, nuestra esposa, nuestros hijos, un compañero de trabajo, el jefe, y ese es un paso importante, tenemos que ir y confesar nuestros pecados y pedirle perdón. Mire lo que dice Mateo 5:23 y 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. El no confesar nuestros pecados y pedir perdón a nuestro hermano al cual hemos ofendido se convierte en un obstáculo, se convierte en un tropiezo en nuestra relación con Dios. La ofrenda era un símbolo de comunión entre Dios y el hombre. Y si nosotros tenemos algo en contra de nuestro hermano o él contra nosotros, pues tenemos que tener el valor para ir, dar nuestra cara, confesar nuestra falta, confesar nuestro pecado, pedir perdón. Eso fue lo que hizo el hijo pródigo. El hijo pródigo no solamente volvió en sí y se arrepintió y pidió perdón a Dios, sino que él vino delante de su padre. Y mira lo que dice Lucas 15:21. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. El no confesar nuestros pecados y pedir perdón a las personas que hemos ofendido se convierte en un tropiezo en nuestra relación con Dios y a la misma vez en nuestra santificación. Porque es en esa comunión con Dios en la cual nosotros nos santificamos. Por eso el Señor demanda que nosotros confesemos nuestra falta a nuestros hermanos, a quienes hemos ofendido. Y no solamente confesar y pedir perdón, sino que restituyamos el daño. Hey, eso es importante. Restituir el daño. Y mira lo que el Señor estableció. Números 5, del 6 al 7. Mira lo que Dios dijo. Di a los hijos de Israel, el hombre o la mujer que cometiere alguno de todos los pecados con que los hombres prevaricarán contra Jehová y lo vuelvan a hacer y delinquen, aquella persona confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño y añadirá sobre ello la quinta parte
y lo dará a aquel contra quien pecó. Tenemos que confesar nuestros pecados, tenemos que pedir perdón, pero no te quedes ahí. Tú tienes que restituir el daño. Tienes que buscar la manera de cómo compensar lo que hiciste. Es como si nosotros hagamos un daño a una persona, golpeemos, lastimemos a alguien y le pidamos perdón, pero no hagamos nada para ayudarle. No hagamos nada para curarle, para sanarle. Hay que restituir. Eso fue lo que hizo Zaqueo cuando tuvo su encuentro con Jesús. Mire, este hombre confesó su pecado delante de todos. Lucas 19:8, él dijo, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, mira, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Se lo devuelvo cuadruplicado. Hermanos, confesar nuestros pecados a otras personas y restituir es uno de los pasos más difíciles dentro de nuestra santificación. No podemos nosotros estar en paz con Dios y estar peleados con nuestros hermanos. No se puede hacer eso. Esto debe motivarnos más bien el decir, si yo sigo de esta manera con este hermano, con esta hermana, con mis hijos, con este familiar, con este amigo, si yo no pido perdón, si no confieso mis pecados, si no restituyo, esto va a estropear mi relación con Dios. Esto debe motivarnos a ir y confesar nuestras faltas y pedir perdón. Y yo sé que es difícil porque yo también he pasado por esa situación. Yo he tenido que pedir perdón a muchas personas y de seguro y lo seguiré haciendo porque no somos perfectos. Pero recuerdo específicamente 2 momentos en el que yo en una junta con amigos ofendía a otra amiga con mis palabras. Y yo recuerdo un momento en el que llegando a casa, Dios puso convicción en mi vida de que esa falta yo debería confesarla y pedir perdón por ella. Y con toda la vergüenza del mundo, tomé el teléfono y llamé a esta persona y le dije, yo hice esto, yo hablé de esta manera, no debía hacerlo, cometí, no hay cómo excusarme, quiero pedirte perdón. Y esta persona tal vez diría, no, en otra ocasión, lo pasaría por alto, pero ella se sorprendió y me dijo, sabes, no te preocupes, está bien, te perdono. Así que yo te entiendo lo que significa dar la cara, pasar las vergüenzas, la humillación de ese momento. Hermanos, nosotros hacemos cosas malas muchas veces en contra de otra persona, que trayendo enemistades y pleitos. Tenemos que ir y confesar nuestros pecados y pedir perdón, y si hemos hecho daño, restituir el daño. Hay que hacerlo porque eso es parte importante de la santificación, la cual no podremos, si no la tenemos, nos va a impedir ver las maravillas que Dios ha preparado para nosotros. Si usted tiene el valor, escuche esto, si usted tiene el valor para hacerlo, usted sabe, tendrá que dejar por un momento el orgullo de lado y tal vez vivir uno de los momentos más vergonzosos y humillantes. Pero escuche, eso es un momento, pero tendrá por delante toda una vida de paz y gozo en el Señor. Vale la pena un momento de humillación, vale la pena un momento de vergüenza, vale la pena un momento pisar nuestro orgullo y ir y poner la cara y confesar y pedir perdón y restituir un momento a cambio de toda una vida sin tropiezo en nuestra relación con Dios, a cambio de toda una vida de paz y de gozo. Vale la pena hacerlo. Por eso primera de Pedro 5:6 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Tenemos que confesar nuestros pecados a Dios en primer lugar, porque Él perdona nuestras faltas. En segundo lugar, tenemos que tener el valor para ir y confesar nuestros pecados con aquellas personas que hemos ofendido, pedir perdón y restituir. Y esta mañana también quiero hablarte del que considero un punto de los más importantes para nuestra santificación. Por último, debemos confesar pecados ocultos a hombres y mujeres de Dios que nos ayuden a restaurar nuestras vidas
y vivir en verdadera santidad. Este es un punto muy importante y yo quiero que presten mucha atención. Tenemos que practicar la confesión de pecados ocultos a hombres y mujeres de Dios que nos van a ayudar a ser libres de este pecado, a restaurar nuestras vidas y a vivir en verdadera santidad. Hay muchos pasajes que confirman la necesidad y recalcan lo importante de confesar nuestros pecados a otros hermanos en la fe. Mira, el libro de Mateo en el ministerio de Juan el Bautista, antes que el ministerio de Jesús iniciara, mire lo que pasaba en el ministerio de Juan el Bautista. Y dice, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda provincia alrededor del Jordán. Y estas personas eran bautizados por él, por Juan el Bautista en el Jordán, confesando sus pecados. La confesión de pecado es algo que tú y yo debemos practicar. Mira lo que dice Hechos 19:18. Hechos 19:18. Y muchos de los que habían creído venían confesando, y esta parte importante, y dando cuenta de sus hechos. En otras palabras, había personas líderes a las cuales estaban dando cuenta de sus pecados. Estaban confesando sus faltas, sus transgresiones. Es importante que usted y yo aprendamos a confesar nuestros pecados a Dios y pedirle perdón, pero también tenemos que aprender a dar cuentas a hombres y mujeres de Dios. Pueden ser pastores, líderes de la iglesia, ancianos de la iglesia. Pueden ser tus propios padres que velan por tu bienestar. Estas personas serán las que te van a ayudar a encontrar la libertad que hay en el Señor Jesús y te van a ayudar a restaurar tu vida. Hay gente que ha cometido pecados en contra de su esposa, en contra de sus hijos, en contra de su familia, en contra de la iglesia, y cree que solamente con pedir perdón a Dios esa situación está resuelta. Tal vez la situación de salvación está resuelta y por haber pedido perdón a Dios eres salvo, pero la solución de la santificación necesita la confesión de pecados a otros hermanos en la fe que te van a ayudar a restaurar tu vida. A restaurar tu vida. Mira lo que dice en Santiago 5, 14 al 16. Este es un versículo muy importante dentro de la confesión de pecados. Mira, dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Pero escuche, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La confesión de pecados unos a otros trae sanidad y trae restauración. Necesitamos confesar nuestros pecados a hombres y mujeres de Dios que nos van a ayudar a traer sanidad y restauración a nuestras vidas. John Piper es un gran predicador en los Estados Unidos, un hombre respetado por la sabiduría que Dios le ha dado y la revelación de su palabra. Y este hombre de Dios hizo un comentario respecto a este pasaje bíblico y quiero que lo consideres esta mañana. Mira, él dice, esto significa simplemente que en la vida normal del cristiano, escuche bien, que en la vida normal del cristiano, la honestidad, la veracidad, y aquí habla de santificación, y la pureza del corazón implican el reconocimiento y la confesión continua del pecado a personas apropiadas en nuestras vidas. Y dice él, el resultado de esto, de la confesión, será mayor que el físico. Incluirá salud espiritual también. Añade, el principio es que la deshonestidad, escuche bien, el ocultamiento
y la privacidad de nuestros pecados generan miseria espiritual y física. El no confesar nuestros pecados a las personas apropiadas, el mantenerlo oculto, el mantenerlo en secreto, dice él, en conclusión a este pasaje, trae miseria espiritual y hasta física. Y hasta física. Y hay un principio aquí que no debemos ignorar. Presta atención, quiero que escuche este principio. Si nosotros queremos vencer el pecado, vivir en santidad, usted tiene que entender el siguiente principio. Satanás trabaja en la oscuridad, en las tinieblas. Mientras ese pecado se mantenga en secreto, no lo podrás sacar de tu vida. El pecado oculto se convierte en una legalidad, se convierte en una puerta abierta para que él siga trayendo miseria espiritual y física a tu vida. Por eso la confesión de pecado en la santificación es tan importante, porque no podemos mantener los pecados ocultos, no podemos mantener el pecado en secreto. Tenemos que ir delante de las personas apropiadas, de hombres y mujeres de Dios maduros, que sepan ayudarnos y guiarnos, que sepan pedirnos cuenta de lo que estamos haciendo. Muchas veces esa esclavitud, ese pecado que tú estás viviendo es porque lo sigues manteniendo oculto. El día que tú confieses, el día que dejes el orgullo de lado, el día que tú estés verdaderamente arrepentido y vayas delante de hombres y mujeres de Dios, hablar de ese pecado abiertamente, pues ese es el día en el que tú vas a encontrar libertad. Mira, respecto a este punto de mantener las cosas en la cual el enemigo trabaja en la oscuridad, en las tinieblas, en los secretos, mira lo que dice Efesios 5 del 11 al 14. Dice así: no participen en las obras inútiles de la maldad y la oscuridad. Al contrario, sáquenlas a luz. Es vergonzoso siquiera hablar de las cosas que la gente malvada hace en secreto. No obstante, sus malas intenciones se descubrirán cuando la luz las ilumine. Qué importante, hermano. Esto es lo que Dios quiere hablar a tu corazón en esta mañana. Será difícil que nosotros podamos santificarnos, podamos alejar el pecado de nosotros, ver una restauración en nuestras vidas, si nosotros no confesamos nuestros pecados a las personas apropiadas, aquellas que nos van a ayudar a restaurar nuestras vidas, a traer sanidad a nuestras vidas, que van a orar por nosotros para que haya una verdadera restauración. Y les voy a contar dos situaciones. Una es de mi vida personal. Hace años atrás, cuando trabajamos con el pastor Samuel, yo era un adolescente, era joven, el pastor Samuel estaba a cargo de la iglesia y yo era solamente parte del ministerio de alabanza. Recuerdo que un domingo estuvimos ministrando la alabanza, Caterina estaba de líder de alabanza y al final del culto nos agarró a todos y él con autoridad dijo todo, no sentí la presencia de Dios y nos exhortó y nos llamó la atención porque realmente esa mañana como que simplemente cantamos, pero nada sucedió. Y miren la conclusión a la que llegó: hay pecado en medio del ministerio de alabanza. Y todos nos quedamos ahí, dijo, hay un pecado oculto que ustedes tienen que confesar. Porque la presencia de Dios no se va a manifestar mientras haya pecado en la vida de ustedes. Oiga, yo sentí que Dios me estaba hablando en ese momento. Y había un pecado que yo había cometido en mi adolescencia, que me avergonzaba, que yo no había confesado a nadie, porque era muy vergonzoso. Me apenaba, me daba mucha vergüenza tener que hablar con eso. Yo lo había pedido perdón delante de Dios ya hace muchos años atrás, ya había confesado mi falta delante del Señor y hubiera sentido su perdón,
pero había algo más que faltaba hacer. Así que al terminar esa reunión, yo me acerqué al pastor y le dije, pastor, ¿puedo hablar con usted? Y me puse a llorar porque me daba pena lo que yo tenía que decir, porque él siempre me estuvo en buena estima, o eso es lo que yo creo. Y en ese momento tuve que sacar de mi corazón aquel pecado que yo había cometido. El pastor Samuel me dijo, y no me olvido nunca esas palabras, esto es demasiado para mí. Imagínense, pongámoslos al Señor, entreguémoselos al Señor. Y oramos, y Él entregó mi falta, mi pecado, y oró por mí y me bendijo. Y estoy seguro que algo sucedió en mi vida en ese día. Estoy seguro que algo Dios hizo en mi corazón en ese día, trayendo libertad, trayendo sanidad, trayendo restauración. Estoy seguro que ese fue un momento importante en mi vida, cuando yo tuve que venir delante del hombre de Dios y confesar mis faltas y traer verdadera libertad. ¿Quién sabe si ese pecado oculto había estado siguiendo trabajando en mi corazón y en otra etapa de mi vida hubiera salido una vez más a la luz para avergonzarme, para humillarme o para que yo vuelva a reincidir en la misma falta, en la misma miseria? Estoy convencido que ese fue un día importante en mi vida en el que Dios empezó a traer restauración. Pero también quiero contarte otra situación que tal vez es la que se repite en la mayoría de las personas que no pueden vivir una verdadera santidad, que no pueden vivir una verdadera vida que agrade a Dios, que siguen esclavizados al pecado, trayendo miseria espiritual y física. Yo me enteré de una situación de un joven que estaba viviendo de manera inmoral, que estaba cometiendo pecados de inmoralidad sexual, y yo me senté con él y le dije, mira, yo sé que esto está pasando así, así y así, esperando a que él pueda confesar su pecado y yo pueda ayudarle y juntos trabajar para que él sea libre de eso. Pero tristemente, aunque yo sabiendo que eso era verdad, este muchacho, tal vez porque no había un verdadero arrepentimiento, o tal vez porque le daba vergüenza quedar mal conmigo, se lo negó todo. Se lo negó todo, dijo que no era su caso, que no era cierto. Y esa es la situación de mucha gente. No está dispuesta a exponerse y hablar verdad y sacar a la luz aquellos pecados que están ocultos, que es la única manera de cerrarle la puerta al enemigo. Es la única manera de cerrarle la puerta a Satanás para que deje de obrar en nuestras vidas. Vamos a vivir una verdadera santidad. Cuando usted vaya delante de hombres y mujeres de Dios, tal vez puede ser un líder de la iglesia, un hombre o mujer madura, su líder de grupo de conexión. Puede ser sus padres que velan y cuidan por usted. Si es que ellos tienen conocimiento de la palabra de Dios, sabrán ayudarte. Es un hermano mayor que pueda ayudarte, que no te va a socapar, sino alguien que realmente te va a corregir, que pueda ayudarte, que conoce la Biblia, que es un hombre espiritual, una mujer espiritual. La confesión de pecados a hombres y mujeres de Dios es para libertad y restauración. Escuche, así como el pueblo de Israel ponía las manos sobre ese macho cabrío y confesaba sus pecados y alejaba el pecado del pueblo enviándolo al desierto, eso también nosotros hacemos hoy. Cuando vamos delante de un hombre y una mujer de Dios y confesamos nuestros pecados, ese será el comienzo en el que esa vida pecaminosa va a empezar a alejarse de nosotros para que podamos vivir en verdadera santidad. Dios va a restaurar tu vida en este tiempo. Dios va a restaurar tu vida. Dios te va a libertar por completo. Tú vas a empezar a experimentar lo que es vivir de tal modo que agrademos a Dios. Una carga tiene que ser sacada de tu espalda porque hay un pecado que mantienes oculto, que te está trayendo miseria espiritual y física. Hay algo que tú tienes que hablar. ¿Saben? Me ha tocado a mí hablar con personas
que viven amargadas y atribuladas porque hay un pecado que no confiesa. Yo he conocido matrimonios, hombres y mujeres que han venido delante mío a decir, tengo que decirle a mi esposa, pero tengo miedo. Una infidelidad que los está atormentando, que les está quitando el gozo, la paz en su corazón, porque hay un pecado oculto que lo mantiene esclavizado. Recuerdo yo una mujer que llegó con lágrimas y dijo, hace 20 años le fui infiel a mi marido y él lo sabe y siempre me saca ese problema, pero yo nunca he tenido el valor para decirle, sí, es cierto, perdóname. Y esta mujer lloraba desconsoladamente, yo la vi con mis ojos, un pecado que estaba carcomiendo su alma, pero que necesitaba confesarlo. Así que esta mañana yo quiero dejarte con esta palabra. Confesemos nuestros pecados delante de Dios porque Él perdona todas nuestras faltas y nos limpia con su sangre preciosa. Tenemos que confesar y pedir y restituir pecado a nuestros hermanos, a quienes hemos ofendido, porque eso se convierte en un tropiezo en nuestra relación con Dios y nuestra santificación. Pero también tenemos que tener el valor para ir delante de hombres y mujeres de Dios a confesar nuestros pecados ocultos, para cerrar la puerta al enemigo y empezar un tiempo de restauración en nuestras vidas, de sanidad, para vivir en verdadera santificación. Yo sé que Dios está hablando a tu vida y a tu corazón en esta mañana. Así que en esta semana, en estos días, proclama un ayuno y que el Espíritu Santo te llene de valor y ve y habla con hombres y mujeres de Dios, con tus padres, con los líderes, con nosotros, pero confiesa ese pecado porque Dios quiere santificar tu vida, porque hay cosas maravillosas que vienen para su pueblo, que si nosotros no nos santificamos, si nosotros no confesamos nuestros pecados para que esa falta se aleje de nuestra vida y podamos vivir en santidad, nos vamos a perder de lo que el Señor ha preparado para nosotros. Cuando el pueblo de Israel estaba camino a la tierra prometida, un hombre tomó de Jericó unas cosas, unas alfombras, unas telas, dinero, y tomó y era pecado tomar porque eso era de Dios, y él lo tomó y lo ocultó. Lo escondió en su carpa. Y sabe, ese pecado oculto trajo la muerte y el juicio de Dios sobre él y sobre toda su familia. Ese pecado oculto está haciendo más daño de lo que tú crees. Tú piensas que te estás librando del juicio, te estás librando de muchas cosas, de la vergüenza, de todo. Te estás librando de mantener eso oculto, que no pasa nada, pero déjame decirte, ese pecado oculto está haciendo más daño del que tú crees. No solamente a ti, sino a tu familia. Oh, Dios quiere. Y mi oración será esta mañana, que Dios ponga convicción en tu vida de que no tienes que mantener eso más oculto. Es mi oración esta mañana. Quiero que Dios santifique a su iglesia. Es mi anhelo que Dios santifique a su pueblo. Es mi deseo que Dios santifique a su iglesia. No quiero que te pierdas lo que Dios ha preparado para nosotros. No quiero que te pierdas lo que Dios ha preparado para ti y para tu familia. Recibe esta palabra de parte del Señor.